Hola, hola, bienvenidos a Campestre al Aire, el podcast de la Clínica del Campestre, un nuevo espacio que estamos creando para tener conversaciones sobre salud y todo lo que nos rodea, pero más allá de la consulta. Me llamo David Muñoz, soy médico anestesiólogo, especialista en tratamiento del dolor y me acompaña como siempre el doctor Carlos Rodríguez, especialista en la articulación de la rodilla. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Caliche, bien o no? ¿Qué más pues, David, hermano? Y como contentos con el tema que vamos a tocar hoy porque es un tema que realmente lo vivimos día a día. Día a día está el tema que vamos a tocar hoy con un invitado muy especial. Sí, hoy tenemos un tema creo que a muchos los va a cautivar y les va a desbloquear muchos conocimientos que uno cree que tiene por vivir en un país con una cultura cafetera, pero queremos ir y explorar un poquito más allá a fondo los beneficios y las consecuencias que tiene el café en la vida de las personas. Y para eso pues tenemos un invitado muy especial, un colega de nosotros, médico anestesiólogo, que se volvió especialista en temas de café y que ya él nos contará pues el motivo que lo hizo entrar en este mundo, que la mayoría creemos conocer, pero que de verdad tiene muchos aspectos que uno nunca se imagina. Quédense para que nos ilustremos juntos en la cultura cafetera y en las repercusiones en la salud y en el bienestar. Bienvenidos. Una bienvenida muy especial al doctor Joaquín de la Peña. Joaquín, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, David, ¿qué más, Carlos? Gracias, hombre, por invitarme a compartir con ustedes en este podcast de Campestre al Aire. Y qué genial hablar de un tema que no solamente trasciende a los pacientes, sino a nosotros también como médicos y consumidores de café. Y a veces no solamente es conocer del mundo del café, sino que hablamos con nuestros pacientes cuando nos preguntan al respecto. Así que para mí que vivo este hobby, pero que al mismo tiempo tengo que entender como médico de qué se trata esto, es un placer hablar hoy del mundo del café. Bueno, doctor Joaquín, qué especialidad tenerte aquí en este podcast. Contanos qué te motivó a vos para volverte experto en café. David, bueno, yo realmente hace 5 años estábamos realmente en pandemia, estábamos trabajando muchas horas y casi que después de la primera ola de los episodios de pandemia de pacientes enfermos, tenía un exceso de horas en la clínica, me dijeron, es hora de que salga a descansar. Y claro, yo empecé a vivir lo que la gente estaba viviendo ya hacía muchos meses, estar encerrado y yo, bueno, ¿qué me pongo a hacer? En ese momento tengo que reconocer aquí, yo era un detractor del consumo de café. Yo hasta hace 5 años no tomaba café y de hecho decía, qué pereza tomar café, qué terrible, qué horrible sabor, etcétera. Pero teniendo ese poquito de idea de que Colombia era un país cafetero, dije, bueno, al menos por cultura debo saber algo. Y me decidí buscar, mientras estaba encerrado, algo de café y me encontré con un británico que estaba lanzando su programa. Era un tipo que se había ganado varios premios, entonces como por su referencia me llamó la atención lanzando su programa de entrenamiento en café virtual y te mandaba a la casa todo un kit para hacer un curso de barista básico y con unos cafés. Lo que me llamó la atención es que cuando me llega la caja a la casa, de los 5 cafés distintas variedades que teníamos, 3 eran cafés colombianos. Y eso solo sin haber hecho nada me empezó a llamar la atención, porque como un británico, James Hoffman se llama él, me va a enseñar del mundo del café con café de mi país, de lo que yo no tengo ni idea. Y ahí empezó a despertar, claro, al principio fue extraño, fue diferente. Esto, como muchas otras bebidas, es algo que se aprende. Yo lo he aprendido y además lo he aprendido a disfrutar, pero de ahí en adelante nació un deseo de comprender bien, de disfrutarlo mejor y luego surgió la idea de empezar a compartir con los demás esta idea porque creo que sí es un deber como colombiano saber mucho, mucho de café. Bueno, yo sí quiero empezar como por el principio, porque también me considero absolutamente ignorante en el tema del café, aún siendo pues colombiano y viviendo en un país full cafetero. Pero en todas partes del mundo se puede sembrar café, o cuáles son las características que tiene que tener la tierra para que el café crezca y crezca de buena manera. Digamos que de las dos variedades que nosotros tenemos en el mundo, las dos especies más grandes, una es el café canéfora o robusta y el otro es el café arábico. Y voy a mencionar esto porque el café robusta o canéfora es un café que tiene una buena tolerancia a las condiciones climáticas, David, e incluso a las condiciones atmosféricas de tierra, y prácticamente sería un café que crecería a cualquier altura, incluso a los 600 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, ese café es un café
que es muy alto en cafeína y muy poco en azúcares. Entonces, lo que pasa con el café canéforo robusta es que no te da casi que mucha sensación de buen gusto en el café. Es el café que produce el principal productor del café del mundo, que es Brasil, que tiene muchas tierras planas, pocas tierras altas, y digamos que es el café con el que se hacen la mayoría de los cafés comerciales, incluidos los cafés instantáneos. Existe otra variedad, que es la variedad que más se aprecia por sus características sensoriales, por su olor, por su sabor, por la buena acidez, la buena dulzura, el buen balance, que es la especia arábiga, que es la que producimos en Colombia. Y ese café sí tiene unas características de siembra, sí se requiere que esté más de 1.200 metros de altura, crece en países tropicales como el nuestro, pero sí es importante al menos que la altura esté por encima de los 1.200. Ya con respecto a tierras, sí es muy distinto el café que cultivamos en Antioquia, por ejemplo, al que se cultiva en el Huila y al que se cultiva en el Cauca. Y eso sí lo da el terroir, que es un término un poquito que viene del mundo del vino, y es que esas características de la tierra le van a conferir características sensoriales distintas a cada café. Y por supuesto que algo que también cambia es qué tipo de café se siembra. Digamos que dentro de esta gran especie de los arábicos, que es la que cultivamos acá en nuestro país, existen distintas variedades y esas variedades también tendrán distintas características sensoriales y por supuesto eso es importante. O sea que definitivamente las características del suelo y el clima le dan la posibilidad de que el café sea muy bueno o un café muy regular. Sí, digamos que las tres cosas muy importantes son esas: el tipo de café o variedad que siembre, el clima y la altura. Esas tres cosas van a influenciar notoriamente el café que te vas a tomar. Cuando uno se toma un café, pues hay diferentes tipos de sabores de café, unos más amargos, otros menos amargos, unos más oscuros, otros menos oscuros, unos que tienen esencias frutales, etcétera. ¿Esas características se les dan desde que están en el sembrado o es en otro proceso diferente cuando le empiezan a dar esos diferentes sabores y diferentes aromas? Digamos que del grano a la taza, haciendo como una visión panorámica de qué pasa desde el árbol hasta el café que tenemos servido, van a existir varios procesos, ¿cierto? La siembra, la recolección, algo que se conoce como beneficio, que es cómo transformamos ese fruto maduro hasta que lo despulpamos, luego cómo lo testamos y luego cómo lo preparamos. Si yo fuese muy estricto, te diría que en esa cadena de procesos todo va a tener una inferencia importante para que tú tengas una taza diferente. De hecho, tú y yo pudiésemos tener exactamente el mismo café y puede que al prepararlos juntos, al cambiar el método de preparación, la forma, le entreguemos dos tazas completamente diferentes. ¿Sí? Ahora, en un tema un poco, en una percepción un poco más genérica, sin duda, los elementos más importantes, la variedad. Es decir, yo tengo una gran familia, la familia arábiga, pero existe una variedad que se conoce como la variedad geisha, por ejemplo, que es notoriamente floral. Es un café que en general se caracteriza por ese sabor de jazmín, de flores, pero si, por ejemplo, yo preparo un café Borbón, ya sea amarillo, rosado, es un café un poco mucho más frutal. Entonces, la variedad definitivamente es el elemento más determinante a la hora de tener esas características en taza. Luego seguiría el lugar donde es sembrado. Por supuesto que el lugar, por las características de minerales, de acidez, nuestros suelos volcánicos y de todo este accidente geográfico que tenemos en Colombia, es lo que confiere esa también plus que tenemos en nuestro país para tener cafés tan exquisitos a la hora de la preparación. Y por supuesto, la manipulación post cosecha. Una vez que el caficultor lo ha cosechado, es importante si el café fue cosechado maduro, si no tenía enfermedades el árbol, si no tenía enfermedades la semilla, si se hizo una buena preservación de las semillas del café, se preservó en un lugar adecuado, no se contaminó con hongos. La tostión se conservó. Algo importante cuando nosotros manejamos café es que finalmente, la tostión busca dos cosas elementales. Uno es que este café se preserve en el tiempo, porque digamos que lo que le suele pasar a las frutas maduras es que se van a dañar, pero cuando el café se tuesta, se deshidrata esa semilla y va a tener una mayor duración. Pero lo siguiente es que lo que pasa con todas las azúcares que se someten al fuego, se caramelizan. Y eso es lo que le da al café también un punch importante. Y es que esa transformación del azúcar cuando el café está siendo tostado también es un elemento esencial. Un café puede ser muy bien cosechado, muy bien procesado,
pero si no fue bien tostado, también va a generar o exaltación de sus características o tirárselo por completo, si me permites usar esa palabra. Al año, cierto que es una sola cosecha. Pues eso sí es una pregunta absolutamente de ignorante. Al año es una cosecha de café. Realmente pueden ser hasta dos, una que es muy potente y una que tiene un nombre específico que es como los restos que da el arbolito pues ahí del café, ¿no? Colombia es súper privilegiado porque nuestra ubicación geográfica nos permite tener dos cosechas, como lo dice Carlos. Aquí hay una cosecha principal y una cosecha secundaria que es la traviesa, que es el omitaca, que se llama, se dice en algunos lugares. Pero, por ejemplo, las cosechas no son coincidentes en Colombia. Antioquia y el eje cafetero entran en cosecha ahorita agosto, septiembre, octubre, noviembre, mientras que lo que es Huila, Cauca, Nariño van a tener cosecha principal en abril, mayo, junio. Y sus cosechas secundarias se invierten en el tiempo. Entonces, eso también es una gran potencia en la que Colombia puede tener cosecha todo el año, porque va a tener distintas regiones. Ahora que está tan difícil conseguir los recolectores de café porque se ha vuelto un problema para los caficultores conseguir quien trabaje la tierra, pero lo que tenía de privilegiado Colombia era que se hacían casi que rutas de recolección de café donde se empezaban por algunos departamentos, pero los recolectores iban recorriendo toda Colombia de cosecha en cosecha basados en que el clima y las condiciones de nuestro país permitían eso, ¿no? De hecho, ahorita que pasa en agosto, septiembre, uno se va al suroeste, a Jardín, a Andes, a Ciudad Bolívar, vas a encontrar mucha gente del Huila y del Tolima ahí, porque todos esos caficultores que en este momento no están cosechando en sus territorios originales, se vienen hasta acá a cosechar. A favor del café es que estos últimos 2 años ha tenido un éxito comercial y creo que eso también está llamando la atención de las personas como a reivindicar esta profesión de caficultores, porque hasta hace muy poco el caficultor tenía muchas pérdidas, pero el café realmente en los últimos 2 años ha tenido un éxito financiero que creo que está llamando la atención hacia el mundo del caficultor. Cuando uno hace comparación café y vino, pues que es casi que conceptualmente algo que uno pudiera asemejar, y con todos la arábica que tiene todos estos subtipos de cafés, ¿qué tanto se pueden asemejar las dos culturas, la cultura vinícola y la cultura del café? Muchísimo. De hecho, la cultura del café es un poco más nueva a la cultura del vino. Un poco no, mucho más nueva. El café se conoce de esta era, o sea, el café nomás lo descubrimos hacia el siglo octavo de esta era, mientras que el vino es de la época antes de la era común. Entonces, es mucho, hemos aprendido mucho en el mundo del café. De hecho, ahí, cuando se hace análisis sensorial, de hecho, cuando estamos aprendiendo todo ese tema del análisis sensorial, hay algo que se conoce como la nariz del café, que es aprender sobre las familias olfativas que vas a encontrar en el café. Y de hecho, esa nariz del café, que a propósito es un invento, digamos, un invento colombiano, pero lo diseñó un sommelier del mundo del vino, valga la redundancia, que se llamaba John Lenoir. Y John Lenoir diseñó la nariz, que son todas esas características sensoriales, 36 características olfativas, pero él viene del mundo del vino y lo diseñó para el mundo del café. Y todo lo demás, la rueda de sabores, todo eso es un tema que hemos traído del mundo del vino hacia el mundo del café. Muy interesante todo esto. Y a mí personalmente me ha pasado, yo creo que en los últimos 3, 4 años, pues que antes tomarse un café era la cosa más sencilla y más simple del mundo. Y últimamente tomarse un café se ha vuelto la cosa más complicada porque yo ya veo la gente pesando el café, midiendo el agua, tomándole temperatura a eso. Entonces Aquí tienes uno. yo sí le quiero preguntar a Joaquín qué ha pasado en estos años que antes tomarse un tinto era tan fácil y ya tomarse un tinto veo que tiene un montón de productos y un montón de cosas, pues obviamente para tomarnos un buen café. Yo sí quisiera saber si es mejor, si es un café molido o es mejor un café en grano, cuáles son las diferencias, si la cafetera tiene que ver, o sea, toda esta evolución que hemos tenido, o al menos que yo he visto en mi alrededor, que tomarse un café ya tiene más condiciones pues que un tute. Voy a rescatar lo que decía Carlos hace un momento de qué tanto se parece el café al vino y claro, en eso también
se ha aprendido en el mundo del café. Y no vas a desconocer que también estamos viviendo un poquito de la fiebre del snob en el mundo del café y se ha habido una invasión de snobismo que a veces es exagerado a la hora de preparar café. Sin embargo, voy a volver a tocar el tema de la cadena de la taza del café. Y es que si nos ponemos a pensar que un café especial, que es ese café que ha sido bien cultivado, que se cosecha maduro con responsabilidad, sin defectos en grano, sin defectos en árbol, que se conserva bien, que se procesa bien, que se tuesta bien, hombre, también merece dignidad a la hora de ser preparado. Porque si bien es poco probable que hagas una mala taza que con un café bueno, hombre, trata de tomarte la mejor taza posible. Finalmente, tú eres quien te lo vas a tomar. Ahora, en ese sentido, métodos todos los que quieras y voy aquí a rescatar una cafetera doméstica, porque yo también creo que esto hay que aterrizarlo a la vida diaria y es que todo el mundo vive de afán. Entonces, si tú me preguntaras a mí, ¿es posible en una cafetera doméstica prepararse un café excelente si tienes una buena materia prima? Claro que sí. Yo lo que creo es que lo que solemos, digamos, que equivocarnos cuando usamos una cafetera doméstica es como nos pasa a todos cuando usamos un dispositivo, es que nunca leemos las instrucciones. Lo que no te puede pasar es que el reservorio lo llenes a tope y en el reservorio de agua, que es máximo 4 pongas 2, porque claro, el aparato te lo va a mezclar de forma automática, pero va a haber una desproporción entre el café y el agua. Entonces yo diría que si una cafetera doméstica bien usada con una buena materia prima te puede entregar un buen café. Pero yo creo que parte de la gracia de esto, Joaquín, es que también se ha aprendido a sacar el tiempo para tomar el café. Una es el café del día a día, el que terminamos tomándonos el café de 2.000 pesos en cualquier parte porque queremos tener todos esos efectos de alerta y que hablaremos probablemente más adelante. Pero otra cosa es el ritual que hemos comenzado a tener de uno prepararse una buena taza de café, sentarse con tiempo a tomar una buena taza de café, disfrutarla, que es lo mismo que hablamos de la cultura del vino. Entonces yo creo que son los momentos diferentes que hay para tomar café. Son dos momentos distintos. Dicen el clavo. Yo soy un amante del café y para mí eso que dice la palabra ritual es lo que me pasa a las 5 de la mañana. Yo me tomo el tiempo de tomar todo eso que decías, la temperatura del agua, qué cantidad de agua uso, qué método uso, qué filtro uso, porque para mí también es un disfrute desde que lo empiezo a preparar para entregarme la mejor taza que quiero. Y ahí rescato alguna pregunta que habías dicho de pronto subrepticia previamente y es lo del agua, claro, todo esto es medible. Nosotros que somos anestesiólogos, Carlos que tiene que saber qué tornillo elige, qué profundidad lo coloca, es que todo tiene mediciones. Supongamos que yo te digo, te entrego un café y haces un buen café y dices, uff, me quedó delicioso. Yo te digo, repetilo, David, para que me des uno a mí. ¿Cómo lo repites si no mediste factores? Si no mediste la cantidad de agua que usaste, si no mediste la cantidad de café que usaste, si no mediste la temperatura del agua. El agua, dependiendo de la presión atmosférica, hierve distinto en la costa norte de nuestro país, por ejemplo, a 100 centígrados, versus aquí en Medellín, que puede estar hirviendo a los 94. Entonces, un factor como ese, la presión atmosférica, por supuesto que te modifica la temperatura del agua que debes usar para prepararte un buen café. Entonces, a la hora de tener en cuenta la capacidad de reproducir una buena taza sucesivamente, es importante tener todo medido, la temperatura, la cantidad, el tiempo de preparación. Y volvemos a eso, si eso lo incluyes como una experiencia, hombre, es un ritual agradable de disfrutar. Si fuera para ignorantes y vos tuvieras que decirle, vea, prepare un café que vaya a quedar más o menos decente. Las condiciones, como preguntaba David al comienzo, serían cuáles, a qué temperatura, qué proporción de agua café. Pues yo, por ejemplo, la que más uso que es la prensa francesa porque es muy rápida. Digamos que en condiciones normales de una persona que no es tan experta como sos vos, ¿cómo sería ese ritual simple de hacer café? Y qué bien que preguntes por la prensa, porque yo creo que a todos nos han regalado una prensa francesa de Navidad, día, día del maestro, día del padre, de tantas cosas, porque ese es un método práctico, versátil, que se puede llevar a todas partes. Entonces, por ejemplo, voy a, digamos, dar un truco si quisiéramos usar una prensa. O sea, yo diga cuáles son los elementos importantes. Un método, en este caso una prensa, un molino y una gramera. Eso sí creo yo que son los tres elementos si vas a preparar un método como este. No aplica para las cafeteras automáticas domésticas porque ellas ya están diseñadas
para proporcionar la cantidad de agua dependiendo las tazas que montes. Pero en este caso sí es importante esos tres elementos. ¿Y por qué digo molino? ¿Qué pasa? Que cuando el café entra a la tostadora y se deshidrata, pero además él tiene lípidos y otras sustancias en el interior, se va a producir CO2. Ese CO2 se mantiene dentro del grano de café, pero una vez lo mueles, se evapora porque sale dentro del grano de sus porosidades. Y el CO2 es un elemento importante en la acidez del café. Por lo tanto, preparar café que ya está molido con anticipación no es que se dañe el café, sino que va a perder ese elemento importante de CO2 que le confiere una característica de sabor agradable a la hora de prepararlo. Por eso el primer consejo es, lo ideal es siempre moler la cantidad de café que te vas a tomar, ¿sí? Y en el caso de la prensa francesa, pues digamos cuál es la recomendación o lo que yo haría si tuviera una prensa de 350 mililitros, que es la que nos dan casi a todos, es yo haría una proporción 1:15. ¿Qué significa eso? Molería 20 gramos de café y a 1:15 diría que lo que quiere decir es que esa cantidad de café la multiplico por 15 y sería la cantidad de agua que voy a usar. Todo eso se pesa en la gramera. Entonces yo pongo mi prensa francesa, pongo 15 gramos de café y 300 gramos de agua, que en caso de agua, como la densidad es 1, pues 300 gramos de agua es igual que 300 gramos 300 mililitros de agua. Eso se vea por una inmersión de 5 minutos y se sirve todo. Algo que suele pasar con la prensa es que la gente la deja y la va sirviendo de a porciones. Si una vez pasados los 5 minutos lo debe servir todo, es porque si lo dejas ahí, él va a seguir cada vez más interactuando con el café. Y existe un porcentaje que es cercano al 70% de hidrosolubles del café que no son agradables. Es decir, que empiezan a salir cosas que son desagradables en la taza, que no que te quieres tomar. Entonces, a partir de esos 5 minutos, lo que te empiezas a tomar es sabores feos, efectos de tostión, efectos de los lípidos que se transfieren, que empiezan a darte sabores amargos, sabores muy, muy ácidos en ocasiones, porque la acidez es rica hasta un punto. Entonces, eso es como elemento importante. Un café se prepara en 5 minutos en la mayoría de los métodos y se sirve todo. Muy interesante porque la mayoría de nosotros hace el café por la mañana y lo deja ahí para irlo gastando a través del día hasta que se enfríe y vean, resulta que no sabe tan bueno como recién hecho. Sí, se va perdiendo. Ahora, yo lo entiendo. Yo también lo hago ocasionalmente. Si no voy a tener tiempo de preparar café, pues claro, lo monto en un termo. Y como decía Carlos, hay también momentos, ¿no? Hay el café que necesito y otro es el café que disfruto. Entonces, esos dos cafés son de alguna forma distintos. Yo puedo preparar un café y montarlo en un termo, o si tengo más tiempo, preparar porciones individuales. Joaquín, y dependiendo del café, si estos blend, como esos cafés robustos que se usan para hacer más mezclas, también eso nos influye al final en cómo vamos a hacer el café al fin y al cabo, o de manera práctica realmente no es, o estos cafés los usamos más para el café instantáneos o similares. Sí, digamos que el robusta, que en Colombia no sembramos robusta porque parte de la denominación de origen es que nosotros solo sembramos arábicos acá. Pero, por ejemplo, Brasil produce en masa el café, que es el café robusta. Ese café es el que hace parte de muchas cápsulas, de muchos de los cafés instantáneos. Eh, ya les decía que ese café de por sí ya no tiene muchas características sensoriales exóticas y no influiría en la forma. De hecho, sí, se ha intentado como hacer incluso un tema de competencias, hacerle análisis sensorial al robusta, se ha hecho una carta para el análisis sensorial del robusta, pero eso no ha tenido éxito porque es que el robusta, al no tener tanto azúcar, de trigonelina sobre todo, que es el que más confiere sabores, no es mucho lo que se le pueda explorar. Distinto a los arábigos, que definitivamente es muy distinto un SL28, es muy distinto un Geisha, es muy distinto un Borbón. ¿Saben? Y no se necesita ser realmente un excelente catador. En la medida que uno los va probando, se va dando cuenta que los cafés cambian y saben distinto. Muy interesante todas estas generalidades del café desde que se siembra hasta que se recoge y cómo preparamos un café. Pero ahora quiero entrar como en materia ya del tema importante de hoy es el café con la salud. Entonces, Joaquín, contanos
qué dice la ciencia sobre los beneficios del café. ¿Vos qué pensás? Vos que obviamente sos una autoridad porque sos médico y sos barista, desde el punto de vista de salud, ¿qué nos afecta el café? Yo, digamos que desde que empecé a hablar de café, tengo una responsabilidad y es que todo lo que yo diga la gente lo cree porque detrás de hay un respaldo y es ser médico. Y eso me obliga a mí a buscar y a estudiar de café desde la ciencia. Y tengo una gran conclusión que esa es indebatible. El café definitivamente es bueno para la salud. Es bueno. O sea, en esencia va a tener muchos efectos benéficos. Y desde lo cardiovascular, desde lo neurológico, desde el tema de antioxidantes, del tema de efectos antiinflamatorios. Entonces, el café en esencia sí es un buen hábito como alimento que va a tener efectos benéficos sin duda para la salud de todos. Y esto es dosis dependiente o porque cuando uno lee de efectos del café, los efectos cardiovasculares, sobre el ciclo vigilia-sueño, ¿cuál es la dosis que uno diga? Bueno, hasta acá, si pasas de esta dosis de café diaria, ya se vuelve un café perjudicial. ¿Cuál sería lo que vos nos recomendarías? Ahí hay dos elementos, sí es cierto que hay que determinar la dosis y cuando hablamos de dosis es porque cuando nosotros hablamos de café, casi siempre pensamos solo en cafeína, ¿cierto? Como el único elemento. Sin embargo, el alcaloide cafeína, que ese es, digamos, el que se asocia a efectos benéficos, pero también ocasionalmente a efectos adversos, no es lo único que tiene el café. El café tiene otras sustancias, tiene cafestol, tiene dipertenos, tiene tribunalina, tiene ácido clorogénico, que también confieren bondades en cuanto a esos beneficios de salud. Pero cuando hablamos de efectos adversos, sí, digamos que nos hablamos exclusivamente de la cantidad de cafeína que consumimos. En ese sentido, uno general aconseja que no se consuman más de 600 miligramos de cafeína al día, pero abro comillas es porque lo que sigue aquí es la tolerancia. Y es que no es lo mismo si yo nunca he tomado café a si soy un consumidor habitual de café. ¿Por qué? Porque lo más probable es que yo, por ejemplo, en un día me tome más de 600 miligramos de cafeína al día porque tomo café. De hecho, cuando empecé a tomar café no toleraba ni uno. 600 miligramos, ¿cuántas tazas son? Entonces ahí voy lo segundo. ¿Qué es una taza de café? Porque esa es la gran duda cuando yo le explico a la gente qué es una taza de café. Pues una unidad internacional de taza de café son 250 mililitros de bebida de café. No es poco. Y para que, digamos que un americano como este que yo tengo acá, que más o menos va a tener 150 miligramos de cafeína, significa que yo puedo tomar 4 tazas de esas, o sea, casi un litro de café sin pasar los efectos, sin pasar la dosis tóxica de café. Esto, digamos, es la unidad cuando hablamos de tazas, 250 mililitros de bebida, ¿sí? Pero vuelvo e insisto, probablemente para alguien que es sensible o para alguien que no toma café, esto puede ser demasiado. Y lo digo porque cuando empecé en mis primeros pasos preparando café, con una sola taza quería salir volando por el techo. Eso obviamente también viene el tema de sensibilidad y de tolerancia a largo plazo por el consumo de café. Pero Joaquín, dependiendo del café, hay unos cafés que tienen más gramaje por mililitro o todos los cafés tienen lo mismo. O sea, porque cuando yo hablo de un expreso, por ejemplo, un expreso es una cosa más chiquita, pero viene más cargado de cafeína. Entonces Maravillosa pregunta. cuando me lo hacen mililitros me empiezo a perder. Perfecto. Eso. Entonces, voy a devolver aquí en algo de cuando hablamos de café. Y es que el espresso, por ejemplo, que viene del italiano porque es una preparación rápida, y bien lo dices, el espresso te lo sirven en una copita muy pequeña, de hecho son 30 mililitros de café lo que trae, realmente es un café muy potente en sabor, pero con muy poquita cafeína. Y la razón es porque la máquina de espresso, cuando uno prepara un espresso, se demora 30 segundos de preparación. Es decir, que el agua y el café solo se demoran 30 segundos. Entonces esa agua sale a punto de ebullición y te arrastra muchísimo sabor, pero te arrastra muy poquita cafeína. Y ahí voy, si tú pretendes llegar a una cafetería y quererte despertar porque el objetivo es ese, me quiero despertar, el espresso no es la bebida porque un espresso solamente tiene 50 miligramos de cafeína. Tienes súper poquita cafeína. Si te quisieras tomar una buena dosis, es mejor pedir o un filtrado o un americano que tiene mucho más volumen. Estábamos totalmente perdidos porque yo creo que el Sí, concepto general
Todo el Pues yo mundo no dice tomo un espresso expreso, para despertar. eso, yo Eh, no tomo expreso porque yo tomo básicamente americano, pero la tradición es tomémonos un par de expresos de estos corticos Para para despertar. despertarnos. Eso no, el espresso, mientras un americano tiene 150 miligramos, un espresso tiene 50, o sea, la tercera parte de lo que tiene, pero el espresso es súper potente en sabor. Tanto es así que yo le diré a alguien que nunca toma café, el espresso no es su entrada al mundo del café, porque va a sentir tanta potencia que eso a veces no es agradable, porque insisto, eso es algo que se aprende a disfrutar. Estoy desbloqueando aquí cosas de café que me imaginaba y las tenía completamente al revés, pues. Un poquito de historia del café americano es porque en la Segunda Guerra Mundial los americanos liberan Europa por Italia. Y cuando el ejército americano llega a Italia, se encuentran con el espresso y no les gusta tomar espresso por el sabor. Entonces empiezan a usar una bebida con mucho más agua y se crea el americano. Esa es la historia entre espresso y americano. Qué interesante. Ansi, vení, desglosemos un poquito más los efectos sobre la salud del café. Ya pues nos queda claro que la mayoría de sus efectos, por no decir que todos son benéficos, obviamente teniendo en cuenta las dosis que nos acabaste de recomendar. Pero hablemos específicamente sobre cada órgano o sobre cada sistema, cuáles son los efectos que podríamos tener en el cuerpo cuando tomamos café. Entonces empecemos por el sistema cardiovascular. ¿Qué nos decís del sistema cardiovascular con el café? De hecho, yo creería que en cuanto a investigación científica, enfer- enfermedades cardiovasculares y salud cardiovascular y café es lo que más se ha estudiado hasta este momento. Sobre todo en las revistas que a nosotros en el ámbito médico seguramente nos es familiar y a los que no, pues les decimos que todo lo que sale publicado ahí probablemente tiene una alta o una buena calidad de evidencia. Es lo que publica New England Journal y JAMA, por ejemplo. Y en esas dos revistas se ha publicado lo más interesante entre salud cardiovascular y café en los últimos 5 años. Y digamos que no hay duda digamos que en el efecto protector de la hipertensión. A veces uno dice, el café sube la presión. Y digamos que el café sí puede subir la presión transitoriamente en la persona novata en el café. O sea, si yo empiezo a tomar café, ese efecto que me suba más o menos el 10% de la presión a mi basal es al inicio, pero a largo plazo, el café es un factor protector para el inicio de hipertensión arterial, reduce hasta el 15% y retarda hasta más o menos 5 años el inicio de la presión arterial en pacientes con factores de riesgo. Reduce el riesgo de infartos, reduce el riesgo de inicio de enfermedad de arritmias. Una vez creyera que no, pero es que como eso acelera el corazón, pues también produce arritmias. No, de hecho es un factor protector para las arritmias. Y de hecho JAMA tiene un estudio muy interesante de pacientes con fibrilación auricular y consumo de café. Porque también es muy difícil a alguien que haga una fibrilación auricular y que tome café, que usted de un momento a otro le diga, no, suspenda el café. ¿Qué hacemos ahí? Y hay un artículo muy interesante en pacientes con fibrilación auricular que el consumo de café no incrementó el número de ectopias auriculares ni de eventos eh, en cuanto a, digamos, al consumo y a los eventos arrítmicos. Eso, por supuesto, no significa que es para todos los pacientes. Está la interindividualidad que los estudios en eso no son capaces de decirnos. Cada persona, pues, habrá que decirle en qué momento. Si usted en este momento está en crisis arrítmica, nadie lo está controlando, todavía no han llegado a controlar el asunto, pues probablemente no es el momento para tomar café. Pero una vez esté todo controlado, pues eso es una discusión que se puede tener con su especialista, porque hasta hoy la evidencia lo que dice es que, por ejemplo, arritmias y café no tienen ningún inconveniente. O sea que los efectos que producen realmente transitorios, todo lo que La hablamos de taquicardia aumento de y la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, es un efecto que básicamente es transitorio, pero con el consumo crónico los efectos son más protectores que deleterios. exactamente. Bueno, y desde el punto de vista gastrointestinal, Joaquín, o sea, tomarse un café en ayunas, que eso le da a uno gastritis, o eso es mejor en ayunas, o es mejor a cuándo. Si hay un café que da eso, el comercial. Y acabo de hacer defensa del café especial. Y es que me han oído usar la expresión café especial, pero no he dicho que es un café especial. Entonces, un café especial realmente es un café en el que se garantiza excelentes, digamos que procesos desde la trazabilidad del árbol a la taza. Es decir, un café especial es aquel que está bien sembrado, bien cosechado,
bien, con buenos procesos post cosecha, bien tostado y bien preparado. Ese café, digamos que los cafés se evalúan en una escala de 0 a 100 en puntaje y se considera que los cafés que están por encima de 82 puntos, es un tema técnico, se consideran especiales. Lo que está por debajo de eso se considera café comercial o como se dice en el, digamos que en el concepto social es pasillo, que es aquel café que tiene defectos, que estaba rancio, que pisó el caficultor, que estaba picado parcialmente por un árbol, el café que el tostador se le quemó, ese café que eventualmente pues se comercializa y realmente hasta ahora es el que más se comercializa, si da gastritis el café a las 5 de la mañana, si le va a dar agrieras, como dirían las personas, a cualquier hora que usted se lo tome, así sea, así no esté en ayunos. Pero los cafés especiales no se asocian en general a efectos digestivos adversos. Lo digo yo que mi primer café es en ayunas a las 5 de la mañana. Y hablando de los carbohidratos y de las calorías que puede tener un café, sobre todo pues enfocándolo como a los pacientes diabéticos, ¿qué tan bueno, qué tan malo es para un paciente diabético o que tenga una resistencia a la insulina tomar café? Buena pregunta, porque también con diabetes hay estudios y allí he hecho un estudio con Biobank UK, que es una estudio muy interesante que se hizo con los bancos de ADN de personas que tienen receptores, perdón, marcadores genéticos para diabetes tipo 2. Entonces lo que se hizo fue seleccionar esas personas que tienen factores o que tienen marcador genético para diabetes y se les evaluó el consumo en el tiempo de café. Y se encontró que esas personas con marcadores genéticos que además tomaban café desarrollaron más tardíamente la diabetes que los que no tomaban. Entonces el café, por ejemplo, es un factor protector en pacientes con factores de riesgo para diabetes, porque realmente el aporte calórico de ellos es muy poco. El azúcar que yo he mencionado, la tribonelina, pues realmente no nos genera un aporte calórico importante como para representar un factor de riesgo tanto para el paciente con riesgo como para el que ya lo es. Y sí, como un factor protector. De pronto el azúcar es el que le adicionamos para tomarnos el café. A mí cuando alguien me pregunta que si el café lleva azúcar, yo digo, el café lleva lo que usted quiera que lleve. Si usted quiere, le pone amaretto, ron, aguardiente y azúcar si quiere. Finalmente es como usted se lo quiera tomar. Pero si usted se está tomando un café especial, dese la oportunidad de al menos tomárselo sin azúcar añadida y disfrutarlo con el azúcar que él trae y con su respectiva caramelización que sufrió o que tuvo durante su proceso de tostión. Yo he escuchado que el café puede proteger desde el punto de vista neurovegetativo de enfermedades pues como el Alzheimer o el Parkinson. ¿Eso es verdad? ¿Has leído algún estudio? Sí, de hecho, recientemente acabo de hacer una serie sobre enfermedades neurológicas y consumo de café. Básicamente estudié tres: Parkinson, Alzheimer y epilepsia, porque además son las tres, digamos, más comunes. Con respecto a Alzheimer, también hay estudios mendelianos, que son estos que planteaba sobre bancos genéticos de personas que se les ha hecho pruebas genéticas y que tienen marcadores para Alzheimer. Y lo mismo, es un elemento protector porque además, en eso sí conocemos muy bien la farmacodinamia de cómo funciona la bebida de café, y aquí sí hablo de la bebida de café porque este efecto benéfico no se lo conferimos a la cafeína, sino a dos elementos, el cafestol y el ácido clorogénico. Y es que en el caso del Alzheimer, estas dos moléculas reducen la acumulación de la proteína beta amiloide en la neurona, que es parte de la fisiopatología del desarrollo del Alzheimer. Entonces, el café es un factor protector en cuanto a la prevención de Alzheimer en personas con riesgo, igual que el Parkinson. En cuanto al Parkinson, lo que genera el cafestol interviene en la proteína transportadora de dopamina, y esto en el paciente que consume desde la juventud es un factor protector o se conoce como neuroprotector o neuromodulador para los pacientes con Parkinson, específicamente en la sustancia negra. Entonces, estas dos cosas que ya conocemos muy bien de cómo funciona esta farmacodinámica de los elementos del café, porque, vuelvo e insisto, no solo la cafeína, tiene ese efecto benéfico en los pacientes con factores de riesgo para Alzheimer y para Parkinson. Yo te quería hacer una pregunta, Joaquín, ahí en cuanto a los pacientes que nosotros vemos el día a día, que son los pacientes deportistas.
Y en el deporte, la cafeína como tal, y en este caso, pues, con su vehículo, que sería el café como tal, ¿cuáles serían los efectos en potenciar rendimiento deportivo en estos países y tener algo para contar? Exactamente, ahí también había hecho algo sobre café y deporte y es las propiedades ergogénicas de la alimentación, ¿cierto? Y en ese caso la cafeína y el ácido clorogénico, ambos, también potencian digamos que el efecto ergogénico es la respuesta muscular frente al esfuerzo físico que se somete un deportista. Entonces, este deportista también le va muy bien. Si quiere tomarse un buen preentreno, su mejor preentreno se llama prepárese un café especial en su casa antes de ir a entrenar y lo han probado en todos los distintos disciplinas, o sea, tanto en la musculación como en el atleta, que tiene digamos que un componente mucho más de cardiovascular que de hipertrofia muscular, pero el beneficio lo han probado en todo, en atletas de pista, en gente que hace musculación, en natación, y en todo se ve también un beneficio como estrategia de preentreno. Tanto así para esa ya hay una industria y es ya tomar cápsulas de café digamos, para usarlo como preentreno, pero ahí sí diría yo, podríamos mezclar el placer con el efecto positivo y es tomar una muy buena taza de un muy buen café antes de realizar algún deporte. Joaquín, te voy a hacer la pregunta del millón. Es una discusión que tengo yo con mis tías y mi mamá. ¿Tomarse un café después del mediodía da insomnio, quita el sueño? ¿Sí o no? Con el patrón de sueño, hay estudios y sí, es decir, en general, el patrón REM se suele disminuir en las personas que toman café por la tarde, pero la aclaración, vuelvo aquí, es tolerancia. Claro, esto lo van a decir muchas personas. No, yo me tomo un café antes de dormir y me acuesto. Claro, ¿cuánto llevas tomando café? No, desde que me destetaron. Ahí me destetaron con café. Entonces, claro, el consumo crónico de café hace que pues tengamos una disminución de los receptores de adenosina en el área de vigilia a nivel cerebral, que de hecho eso es lo que pasa, la cafeína interactúa con el receptor de adenosina de nuestro cerebro y es lo que nos genera la alerta en la medida en que nosotros vamos consumiendo y consumiendo café. De hecho, para la audiencia y para quienes nos estén viendo, estamos grabando este podcast después de 7 de la noche, yo estoy con una taza de café en la mano y seguramente yo termino acá, me voy, me acuesto ahorita más tarde y voy a dormir bien. Claro, llevo tomando café al menos los últimos 5 años de forma regular, entonces mi tolerancia es mucho, mucho mayor que alguien que no toma café. No, el mejor café es el que uno tiene en la mesita de noche antes de dormir, es el mejor café de Sí, es todos. que yo hago lo mismo. Yo también soy de los que me tomo un café para irme a dormir. Y de hecho, esto sí es cuña para los que me ven y aprovecho el podcast para que me sigan en 91 grados. Hice un ejercicio de una semana que no tomé café y midiéndome el patrón de sueño con los relojes inteligentes y una semana que tomé café normalmente y comparé los patrones de mi sueño con y sin café. Ahorita tenemos que hablar de 91 grados. Quería hacer un apunte ahí de lo de que hablamos ahorita de deporte. Y el café estaba catalogado por la WADA, que es la que mide las sustancias que hacen doping. Hasta el 2004 era considerado doping, pero del 2004 para acá ya el café fue retirado de las sustancias que aumentan el rendimiento deportivo y que están prohibidas por la WADA. Entonces no hay ni, porque tiene resultados muy variables, entonces no era fácil controlar qué dosis de café era realmente mejorar el Doping y cuál rendimiento no. en uno u otro, porque lo que tú dices, la tolerancia y la respuesta al café, dependiendo de lo habituado que estés o no a ella, es muy diferente en cada persona. Entonces la retiraron de las sustancias que son dopantes y no hay ningún problema con la práctica deportiva. En el personal de salud, porque también he visto que hay muchos estudios específicos en personal de salud, burnout, el café en turnos, que se lo recomiendan tomarse a las 12 de la noche. Bueno, de eso en dos o tres palabritas, Joaquín, que nos contés ahí. A mí cada vez que me invitan a hablar de café a médicos, siempre saco el mismo artículo que está publicado en New England Journal y es qué le pasaba está hecho en consulta externa y es muy interesante porque a unos médicos le daban tazas de café para hacer la consulta y a otros les daban vaso de agua. Y lo que hicieron en 6 meses era medirle todos digamos que los indicadores proinflamatorios, interleuquina 6 y bueno, toda esta rama de la ciencia que mide inflamación crónica y las personas, los médicos que tomaban café durante su atención en consulta tenían 35% menos de marcadores inflamatorios que los que tomaban agua sola. Entonces,
Para el médico, sí, siga preparando café. Aquí lo que tenemos que migrar es migrar al café especial, al café que nos garantiza que está bien procesado y que lo que nos ofrece es beneficios y no de este tipo de sustancias dañinas por su mal manejo en el proceso de manipulación. O sea, no sean chichipatos y tomen café bueno. Y estamos en Colombia. En Estados Unidos lo van a comprar a $30. Aquí te compras un café especial porque aquí tenemos café hasta en las orejas. No es justo que estemos tomando café comercial cuando incluso aquí en mismo Medellín, aquí en Veneda Altavista cultivan café. O sea, al lado de nuestra casa tenemos cultivos de café y no es justo que tomemos café que no sea de calidad. Voy a hacer un aporte aquí porque sí hay que decir cuándo café no o cuándo café con precaución. Y uno de ellos es, por ejemplo, el embarazo. Y voy a decir las dos cosas. El embarazo no es el momento para iniciar nada en la vida. Si usted no hacía deporte, no va a hacer deporte cuando esté embarazada. Si usted no tomaba café, el embarazo no es el momento para empezar. Pero hay estudios interesantes en cuanto a consumo de café en las personas que toman café crónico y a las mujeres embarazadas se les aconseja menos de 2 tazas de café al día si son consumidoras habituales de café. En cuanto a medicamentos, si usted es hipotiroideo y toma levotiroxina, sí debe esperar al menos 2 horas después de tomarse la tableta de levotiroxina porque el café reduce la absorción. Y en los pacientes epilépticos, por ejemplo, el levetiracetam y la oxcarbazepina se reduce la absorción también por café, entonces también se aconseja que pasen al menos 2 horas entre el consumo de medicamentos y el consumo de café. Y como les decía, en esos pacientes en los que está hipertenso no controlado, una arritmia y en ese momento está en tormenta, arritmia sin control, no se le ha hecho la ablación o el tratamiento específico, usted está en ese momento está en una crisis de ansiedad, un trastorno de pánico, está en un momento con un trastorno del sueño, pues probablemente hasta que eso no esté controlado no es el momento para tomar café o por lo menos tomarlo de una forma racional. Bueno, muy bien, Ansi, no, muchísimas gracias. Ahora sí, contanos cuál sería tu ritual de café perfecto y nos hablas de 91 grados. Listo, yo digamos que he vivido el café en dos momentos, el café en la casa y el café que me tomo cuando estoy por fuera. Yo en la casa o soy de un americano o soy de un filtrado en B60, por ejemplo. A mí me parece que ese método japonés, que a propósito, los japoneses no son de café y hoy por hoy prácticamente son, digamos, los que nos están mandando en el mundo del café filtrado. Eh, pero yo creería que la B60 es un método con una ciencia muy interesante detrás, que es muy gentil con el café a la hora de prepararlo. Pues si me preguntas a mí en la casa, yo me levanto en la mañana, muelo 20 gramos de café, es mi porción de café, con 240 gramos de agua. Yo uso una relación 1 a 2, es decir, que esas 20 los multiplico por 12 y es la cantidad de agua que voy a usar. La temperatura del agua que yo uso habitualmente es 91 grados de temperatura y por eso digamos que mi iniciativa se llama 91 grados CO y es porque aquí en Medellín a la presión atmosférica donde yo descubrí el café, esa es mi temperatura en general ideal. Aquí las temperaturas de agua para café son entre 85 y 92. Yo elegí 91, a veces uso menos temperatura, pero ahí doy la explicación de por qué se llama 91 grados esta iniciativa. Y digamos que yo preparo un café en menos de 5 minutos. Es decir, al minuto 5, yo lo que se haya filtrado es lo que me tomo. Esa bebida que habitualmente va a dar un poco más de 180 o 200 de volumen. Eso es lo que me tomo en la mañana. Esa es mi salida al balcón. Si me preguntas en el trabajo y con Carlos he tenido la oportunidad de vivir la experiencia contigo, ¿no? En algún momento lo vamos a hacer, David. Es el Aeropress. Es que, Yo es que siento que el cuando, Aeropress que es es un que método súper. cuando trabajábamos juntos no te gustaba el café. Yo no tomo, ahí no tomaba No, café, exactamente. pero mandó, tiene dos emisarios que son Santiago y Alejandro, que los Así tiene ya es. culturizados, Tengo discípulos. evangelizados y nos mantienen a Ahí dositas de está. café. De hecho, por esos discípulos estoy aquí hoy en este podcast. Porque sí, yo el Aeropress es un método que parece versátil, portátil, que se puede cargar en la maleta y que lo que único que necesitas es llevar el Aeropress, la gramera y el agua caliente se consigue casi en todos lugares. Ya será Solamente un hay que factor llevar que no la controlas. Aeropress, la gramera, el molino, El el café. café. Ah, no, Todo un yo sí, kit, todo obviamente, un yo voy kit. con los vasos doble. Yo llevo con un kit, yo llevo gramera, el molino para moler la porción, el Aeropress, y los vasos doble pared, porque además quiero que cuando lo sirva servirlo en un vaso
que sea apropiado, pero yo también ya soy del otro extremo de la campana de Gauss, el que exagera con que quiere que el ritual sea siempre en todo lugar donde esté. Y claro, es una experiencia que comparto. Nunca Ya me tomo un sabemos a café qué horas solo. empieza la cirugía de las 7, ¿no? Cirugía a las 7 empieza a las 8 después de que haga todo el Después Después del de- ritual. café, pero, claro. pero después del ritual los mando a todos despierto, mando al cirujano, lo mando a todo el mundo listo para operar rápido. Bueno, Caliche, ¿qué para decirle a Joaquín para terminar? No, Joaquín, que nos cuente que es 91 grados, que es una iniciativa muy bonita que tiene Joaquín de culturizarnos alrededor del café. Hemos estado, pues, porque yo no he estado en ninguna de las clases que da Joaquín, pero son bastante renombradas, pero me parece que nos tiene que socializar esto, que hasta que nos deje el contacto para la gente que vea este podcast y esté interesada en todo lo que le está haciendo ahora con esta cultura cafetera. Eh, yo creo que 91 grados realmente fue algo secundario porque yo decidí meterme en el mundo del café como la experiencia para mí, pero cada vez que preparaba café y veía que todo el mundo se interesaba, yo movía el hervidor de agua y todo el mundo movía la cabeza hipnotizado. Yo decía, "Ah, esto llama la atención". Y cuando la gente me preguntaba que por qué así, que por qué el gramaje, que pues, yo dije, no, pues organicémonos bien un día y nos sentamos a hablar de esto. Y hace un poco más de 2 años hice una prueba piloto de llevarme 30 anestesiólogos a hablar de café y vi que podía funcionar y que además era una necesidad de culturizar. Yo creo que el hablar de cultura de café debería estar en, en los pensum de todos los colegios. O sea, los colombianos sí tenemos que saber de café. Somos potencia en el café suave lavado, somos el tercer productor de café del mundo. Tenemos el café que ha ganado la competencia de barismo de los últimos 5 años. A los 5 campeonatos mundiales de barismo se los han ganado con café de nuestro país y se lo gana gente que no es de nuestro país, baristas que vienen aquí a usar nuestro café. Entonces, eso es el mundo del café en el que somos potencia realmente. Creo que es algo que deberíamos entender todos nosotros. Entonces creé 91 grados con ese objetivo de culturizar en torno al mundo del café desde lo que sé. Yo soy un novato en esto. Honro mucho la vida de los caficultores, de los productores, de los baristas. Y de alguna forma, pues parte también del diferencial es aportar desde lo que puedo leer de ciencia lo bueno, lo regular y lo malo del café. Lo que pasa es que con este tiempo he ido aprendiendo que realmente es mucho más lo bueno de los efectos que tiene el café en la nutrición y en la salud de todos nosotros y pues con más razón sigo hablando de este mundo del tema. Yo digo que llevaba ya 10 años durmiendo gente como anestesiólogo y ahora los estoy despertando con café al maravilloso mundo del café especial. Ya les Joaquín, de 91 grados, Sí, hermano. YouTube 91 grados y Instagram y TikTok @91grados.co. Ahí nos pueden seguir en las redes sociales. Ahí van a ver videos sobre preparaciones, sobre recetas, sobre café y salud, café y ciencia y mucho más tips a la hora de preparar café. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de Campestre al Aire y a nuestros oyentes por escucharnos. Síganos en Spotify, en nuestras redes sociales también, @clicampestre, para no perderte de los próximos episodios. Nos escuchamos pronto. Bye bye. Hasta luego. Luego, Gracias. chao, Chao. chao.